algunos de sus textos. Irene Sánchez Carrón. Irene nació en Navaconcejo, un pueblo situado en el Valle del Jerte. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura y en Filología Hispánica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es máster de Español para extranjeros por la Universidad Antonio Nebrija y ha impartido clases de español en Londres, o sea que sería perfecta para nuestro cole. Es profesora de lengua inglesa en el IES Norva de Cáceres. Fue ganadora del Premio Balbón de Valencia de Alcántara y del Premio Hermanos Argensola con el poemario ¿Por qué no somos dioses?, publicado en 1998. Consiguió el Premio Adonais en 1999 con el libro Escenas principales de un actor secundario. En 2001 colaboró en el libro Siete poetas, 7 poemas y una canción, de la editorial Luna de Libros. En esta misma editorial publicó un pequeño libro de canciones titulada Sevillanas. Su obra Atracciones de Feria, de la colección Abecetario, publicada por la Diputación de Cáceres también. En septiembre obtuvo el premio de poesía Antonio Machado por Ningún mensaje nuevo. Ayer disfrutamos de su poema titulado Desenestute. ¿Os acordáis que lo leyó María, la madre de Carlos? Y algunos de nosotros retomamos a nuestra infancia y vimos reflejadas a nuestras abuelas en sus palabras. Eran unas auténticas diosas bajo un disfraz oscuro. Mujeres ocultas de gran valor, sustento escondido de las familias y madres calladas y tiernas para sus hijos. Hoy Irene nos va a leer varios de sus textos. Buenos días, muchísimas gracias a toda la comunidad educativa del Colegio Alba Plata por invitarme. Lo primero que me gustaría decirles es que estoy sorprendida de ver a tantísima gente aquí. Esto verdaderamente es una fiesta de la lectura y de verdad que creo que en muchos actos culturales hay mucha menos gente, así que estoy sorprendida, contenta. Agradezco muchísimo a Ángela la invitación y agradezco por supuesto a ustedes que estén aquí esta mañana y a todos estos niños. Pues para mí es un placer poder leer algunos de mis textos. Como sé que tenemos muy poquito tiempo, no me voy a extender en los saludos, agradecimientos, y voy a empezar leyendo un fragmento de un texto que me pidieron para el Día del Libro de 2009. Me pareció oportuno leeros, porque quizá este texto aquí no sé si llegó a las bibliotecas públicas, pero no sé si a los colegios quizás no llegó tanto. Y bueno, es cada año, yo os explico a los niños lo que es esto. Cada año la Junta de Extremadura pide a una persona que le gusta mucho leer. Claro, normalmente ellos presuponen que a los escritores, a los autores nos gusta mucho leer, piden a alguien que haga un elogio del libro, que piense por qué los libros son importantes, por qué la lectura es importante. Por supuesto, es muchísima responsabilidad. A mí cuando me lo pidieron me entró miedo, porque dije, ¿qué digo yo ahora aquí de los libros, de la lectura? Y bueno, finalmente empecé pensando y me fui a mi infancia. Por eso me pareció importante oportuno leeros a vosotros lo que yo escribí aquí en este elogio de la lectura. El elogio empieza con un fragmento de un poema mío que no sé si leísteis, en el que yo aparezco en mi pueblo, en Navaconcejo, y yo recuerdo cómo yo empecé a leer. Me recuerdo sentada en la calle sin aceras de mi infancia, con un libro en las manos. Mi cuerpo diminuto cabía en el umbral. En las horas de siesta, cuando nada sucede, esperaba sentada con un libro en las manos que todo sucediera. Esta escena hay que situarla en Navaconcejo, pueblo del Valle del Jerte. Sería verano y yo tendría 8 o 9 años cuando empecé a leer por placer. Como en mi casa había pocos libros, recuerdo que los primeros me los prestaron unas vecinas de Madrid que venían en verano a mi pueblo. Eran novelas de los 5, de los 7, de Sisí Emperatriz. Antes de esos libros solo habían llegado a mis manos textos escolares y algunos relatos de aventuras. Recuerdo las lecturas escolares donde por primera vez me topé por escrito con algunos poemas.
y recuerdo la fascinación que ejercieron sobre mí aquellos textos que invitaban a ser leídos una y otra vez hasta aprendérselos de memoria. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? O el lagarto y la lagarta, con delantalitos blancos, han perdido sin querer su anillito de casados. O arbolé, arbolé, seco y verde, la niña del bello rostro está cogiendo aceituna. El viento, galán de torres, la prende por la cintura. Recuerdo unos pocos cuentos ilustrados, casi todos regalos de mi tía Juana, que vivía en Plasencia, donde sí había librerías. Como los leí tantas veces, me resulta sencillo rememorar sus páginas y sus ilustraciones. El enano saltarín, Oliver Twist, la pequeña Dorit, el último mohicano, la conquista del oeste y algunos más. Recuerdo haber encontrado por casa un volumen antiguo de los viajes de Gulliver, que por supuesto leí y releí, llena de asombro ante la eventualidad de que el protagonista pudiera ser en un país un gigante y en otro un enano. Enorme lección para la vida. Antes de que los educadores y los progenitores se percataran de su importancia, la lectura era un verdadero artículo de lujo. Solo se podía leer si las demás tareas se habían terminado. Así, yo recuerdo haberlo hecho todo a la carrera: las tareas de la casa, los deberes, los recados, mi pequeña aportación a los trabajos de recolección de las cerezas y hasta las mantelerías que nos obligaban a coser a las niñas, para poder sacar un rato, por pequeño que fuera, para leer. Conseguir ese momento a solas con el libro era un verdadero milagro, y de ahí me vino a mí la idea de que leer era una especie de recompensa a la que solo se accedía cuando se habían cumplido todas las obligaciones. Lo bueno de poseer pocos y no siempre doctos libros y de tener madera de lectora es que, como Cervantes, lo lees todo, desde las revistas de Santa Rita, que recuerdo que tenían mis abuelos y el promotor, hasta los prospectos de los medicamentos. Por ejemplo, recuerdo haber leído una gran cantidad de postales que guardaba mi abuela en el desván dentro de una maleta de madera. Todas eran de familiares emigrados a Madrid y al País Vasco, y contaban más o menos lo mismo, pero era bonito imaginar los lugares que mostraban y seguir los trazos de la ciudad, de la cuidada caligrafía de cada remitente. Bueno, pues así sigue el elogio de la lectura, y es un poco mi bagaje, que yo creo que será común a muchos de los padres que están aquí. Y ahora, bueno, para terminar, me gustaría leer dos poemas. El poema Infancia, en el que recuerdo la escuela. Y bueno, yo quiero decirles a los niños que yo tengo un recuerdo estupendo de la escuela. No tengo, ahora que yo cuando digo a los niños agresivos, pues no me gusta la escuela, creo que ahora hemos adoptado una pose a veces de qué rollo, todo es un rollo. Yo tengo buen recuerdo de la escuela, tengo buen recuerdo de los maestros. También hay que decir que cuando yo era pequeña, la escuela era uno de los sitios donde mejor se estaba, porque yo recuerdo en mi pueblo que hacía un frío tremendo en todas partes, y la escuela era el sitio donde estabas calentito. Yo recuerdo que la maestra, además mi maestra, que era doña Fonsi, que no sé qué habrá sido de ella, pues nos tenía siempre la estufa puesta para que la escuela estuviera calentita. Era de los pocos sitios que veías decorado y bonito. Entonces yo creo que, no sé si porque tuve muy buena suerte o por qué, pero tengo un recuerdo excelente de la escuela, y lo quise recoger en un poema de mi último libro. Es un poema que se titula Infancia, y os lo voy a leer ahora. Calles estrechas, balón, cristales rotos, las rodillas cociendo sobre el suelo, última fila en clase, solitarias vocales buscando consonantes, los números en serie bajo las uñas sucias, y un nombre escrito en todos los cuadernos, en todas las paredes, sobre tu propio aliento en el espejo. Tu mano en el alféizar alimenta a los pájaros mientras repites que España limita al norte con el mar Cantábrico y alguien te clava espigas en el jersey de lana. ¿Habéis jugado a tiraros espigas al jersey? Sí. Los chicos no, pero los grandes sí. Es que yo soy muy mayor. Bueno, ya para no alargarme, porque yo creo que hay niños que quieren leer. ¿Hay niños que van a leer? Sí. Pues entonces yo ya me tengo que callar. Os leo, lo venía hablando con Ángela y me dijo que habíais leído el poema de Senectute. Con ese término.